Buenas tardes, amigos. Hoy en Cómo Cocinar, tarta de galletas. ¿Y qué vamos a necesitar para hacer esta tarta de galletas? Lógicamente galletas de estas que hay que son rectangulares. Vamos a necesitar también una tableta de 200 gramos de chocolate para fundir, que la vamos a derretir al baño María. Un plato con leche. Natilla. Las natillas ya están hechas. Recordaros que si queréis ver la receta, solamente tenéis que pinchar el enlace que tenéis aquí arriba. Para decorar la tarta, un poco de azúcar glacé y unas pepitas de chocolate negro. Empezamos. Empezamos derritiendo el chocolate. Se puede derretir en el microondas o en el baño María. Yo he decidido fundirlo en el baño María. Lo cortamos en onzas. Esto tardará un ratito hasta hacerse crema. Nos vemos en un segundito. Aquí vemos cómo se va fundiendo el chocolate. Esto tarda un ratito y hay que tener paciencia, no dejar de mover. Y aprovecho para recordaros que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a la campanita y así cuando colguemos una receta os recibiréis automáticamente la notificación y podréis ver lo que hemos hecho ese día. Y ya, solamente nos queda montar nuestra tarta de galletas. Primer paso, vamos pasando las galletas por leche. Yo a la leche no le he echado ningún tipo de licor. Hay personas que le echan whisky o le echan anís o le echan un chorreón de coñac. A mí personalmente me gusta sin nada. La vamos a hacer chiquita. Le vamos dando la vuelta a la galleta, que se empapen bien, pero tampoco que se nos deshagan. Esta tarta le tengo yo mucho cariño porque es la tarta que siempre se ha hecho en mi casa para cumpleaños. De hecho, para los cumpleaños de mi sobrino se sigue haciendo la famosa tarta de galletas, que la sigue haciendo la abuela. Bueno, ponemos la capa de natilla. Vamos a poner un par de capas de natilla y una capa de chocolate. Y ahora, para que no se nos caiga la tarta, la galleta hay que ponerla en el otro sentido. Esto es como si estuviéramos haciendo obra. Así. Si por ejemplo no nos cuadra en este caso, por el plato que hemos cogido, nos va cuadrando, pues tendríamos que cortar galletas. Si nos falta un trocito, no pasa nada, eso no se ve. Ponemos otra capita de natilla. Vamos a utilizar la lengua para extenderla. Y ahora, la siguiente, ya pondremos chocolate. Y así lo vamos repitiendo las veces que queramos hasta que alcance la altura que queramos. Normalmente, lo ideal es hacer unas 8 capas, más o menos. Y ya tenemos la capita de chocolate. Y así vamos a seguir, como he dicho anteriormente, hasta que coja una altura de más o menos unas 8 capitas de galletas. Nos vemos en un momentito. Y aquí tenemos ya nuestra tarta de galletas. Ya para podérnosla comer y que esté buenísima, la tendremos que tener 5 o 6 horas en la nevera antes de cortarla y de comérnosla.
Solamente me queda ya recordaros que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a la campanita, que así os saltarán las recetas y que nos vemos muy pronto, amigos.